Lo primero que debemos analizar en una ecuación de óxido-reducción es cuáles son los elementos o cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce. Para ello, primero necesitamos identificar los estados de oxidación de cada uno de los elementos que intervienen en la ecuación. En este caso tenemos el ioduro de potasio en estado acuoso que reacciona con la sustancia simple cloro en estado gaseoso para formar cloruro de potasio en estado acuoso más yodo, sustancia simple yodo en estado acuoso. El estado de oxidación de cada uno de los elementos es +1 para el potasio, recordemos que es un metal de grupo 1, con lo cual solamente puede actuar con estado de oxidación +1. El yodo que acompaña al potasio formando esta sal actuará con estado de oxidación -1. La sustancia simple cloro tiene estado de oxidación 0. El potasio nuevamente con +1, el cloro al igual que el yodo está formando una sal acompañando al potasio, por lo tanto actuará con -1, y el yodo en la sustancia simple yodo actuará con estado de oxidación 0. Una vez que identificamos cuáles son los estados de oxidación, vamos a ver cuál es el elemento que se reduce y cuál es el elemento que se oxida. Veamos, el potasio está actuando con estado de oxidación +1 en los productos, en los reactivos y en los productos, por lo tanto no cambia su estado de oxidación, es decir, que no participa del intercambio redox. El yodo pasa de estado de oxidación +1 a estado de oxidación 0, por lo tanto decimos que es el elemento que se oxida, o sea que aumenta su estado de oxidación. El cloro, por el contrario, pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación -1, por lo tanto disminuye su estado de oxidación. Decimos que este es el elemento que se reduce. Una vez que identificamos estas dos cosas, estamos en condiciones de plantear por el método del ion-electrón el balance de esta ecuación. Para ello debemos plantear dos cuestiones. Por un lado, la m-ecuación de oxidación y la m-ecuación de reducción. Para ello necesitamos, una vez que identificamos los elementos, identificar la especie química que contiene a ese elemento. Por ejemplo, en la m-ecuación de oxidación, el elemento que se oxida es el yodo, y debemos identificar cuál es la especie química que contiene ese elemento. En este caso, el ioduro de potasio es una sal. Como todas las sales, en solución acuosa se encuentra disociado en sus iones. Es decir, si pudiéramos ver dentro de la solución acuosa, veríamos cationes potasio por un lado y aniones ioduro por el otro. Los únicos que intervienen en este intercambio son los aniones ioduro. El potasio no interviene. Por lo tanto, en la ecuación de oxidación vamos a colocar al anión ioduro dentro de los reactivos en esta ecuación. En los productos de la ecuación vamos a colocar a la especie química que contiene al elemento que se oxidó. En este caso, la especie química es la sustancia simple yodo. Por más que esté en estado acuoso, es una sustancia molecular que no se encuentra disociada ni ionizada. Entonces, vamos a colocar esta sustancia molecular de la misma forma que la encontramos en los productos. Una vez que nosotros identificamos a las especies químicas, entonces vamos a hacer el balance de masa. El balance de masa, ¿qué tiene que considerar? Bueno, de este lado tenemos solo un átomo de yodo, o sea, un átomo de yodo que en realidad está ionizado como anión ioduro, y de este lado tenemos la sustancia simple yodo que tiene dos átomos de yodo. Por lo tanto, será necesario ubicar un coeficiente estequiométrico de 2 delante del ioduro. De esta manera está equilibrado en masa, 2 iodos de un lado, 2 iodos del otro. Ahora, una vez que equilibramos en masa, tenemos que equilibrar en carga. El balance de cargas lo vamos a hacer mediante la incorporación de electrones del lado de la ecuación que sea necesario. En este caso tenemos dos cargas negativas en los reactivos y ninguna carga en los productos. Por lo tanto, vamos a incorporar dos electrones del lado de los productos para balancear la ecuación. Estos dos electrones, a su vez, son los dos electrones de cambio que es necesario que el yodo pierda, o sea, cada ioduro pierde un electrón y así se pueden transformar en la sustancia simple yodo. Por lo tanto, estos son los dos electrones de cambio entre la especie reducida y la especie oxidada. De la misma manera vamos a escribir la ecuación de reducción.
Para ello vamos a colocar en los reactivos a la especie química que contiene el elemento que se reduce, que es el cloro, la sustancia simple cloro. Y en los productos vamos a colocar a la especie química que contiene al elemento que se redujo. El cloruro, que es la especie química, está formando parte de una sal, pero como está en solución acuosa, al igual que pasaba inicialmente con el ioduro, se encuentra disociado en sus iones. Por lo tanto, en esta sal, cloruro de potasio, la especie química que contiene el elemento que se redujo es el cloruro. El potasio no forma parte de esa especie química porque, repito, en solución acuosa está separado del cloruro. Entonces colocamos aquí simplemente el cloruro. Balanceamos en masa, nuevamente tenemos 2 átomos de cloro en los reactivos, colocamos un 2 delante del cloruro, y para balancear en cargas, en este caso será necesario incorporar 2 electrones del lado de los reactivos. Ahora bien, estos 2 electrones, de la misma manera que analizamos anteriormente, son los 2 electrones que debe ganar la sustancia simple cloro para transformarse en cloruro. Es decir, cada átomo de cloro pasa de estado de oxidación 0 a -1, es decir, necesita ganar un electrón. Como tenemos 2 átomos de cloro, entonces necesitamos 2 electrones para formar la sustancia simple, el anión cloruro, los 2 aniones cloruro. Una vez que identificamos las ecuaciones de oxidación y de reducción, entonces debemos analizar que estos procesos son procesos que son simultáneos, se producen en el mismo momento. Y entonces, estos 2 electrones que libera el ioduro son los 2 electrones que toma la sustancia simple cloro. Es decir, este proceso no podría ocurrir si no hubiese otro proceso que liberara los electrones. De la misma manera, este proceso no ocurriría, o sea, el ioduro no podría perder los electrones si no hubiese otra sustancia que tomase esos electrones y se transformara en otra especie química. Entonces, bien, debemos analizar que la cantidad de electrones que se liberan en la oxidación sea la misma que la cantidad de electrones que se toman en la reducción. En este caso se liberan 2 y se toman 2. Entonces, no es necesario hacer ninguna modificación en las ecuaciones. Supongamos que hipotéticamente tuviéramos una ecuación de oxidación, una hemiecuación de oxidación que liberara solo un electrón, y entonces tendríamos que multiplicar por 2 a toda esta hemiecuación para que así cuando esa hemiecuación hipotética se produzca 2 veces, entonces pueda ocurrir la reducción, que es la que necesita tomar 2 electrones. Ya lo veremos con otros ejemplos. En este caso entonces ahora vamos a escribir la ecuación iónica balanceada. ¿De qué se trata esto? Bueno, simplemente de sumar las 2 semiecuaciones. Para ello vamos a hacer una suma y vamos a colocar a los reactivos de un lado y a los productos del otro lado de la ecuación. En los reactivos tenemos 2 ioduros, la sustancia simple cloro y 2 electrones. En los productos tenemos la sustancia simple yodo, 2 electrones y 2 cloruros. Colocamos todo lo que estaba en los reactivos sumado y todo lo que estaba en los productos sumado. Como vemos y como analizamos anteriormente, tenemos 2 electrones de un lado y 2 electrones del otro lado de la ecuación. Por lo tanto, es como si los electrones no intervinieran. O sea que, como dijimos que son procesos simultáneos, los electrones que libera una ecuación son los mismos que lo que toma la otra ecuación. Por lo tanto, la ecuación iónica balanceada va a ser simplemente 2 ioduros en estado acuoso más la sustancia simple cloro se transforman en sustancia simple yodo en estado acuoso más 2 cloruros, también en estado acuoso. Ahora bien, vemos que algunos de los problemas, algunos de los ejercicios nos piden que escribamos no solamente la ecuación iónica balanceada, sino también la ecuación molecular balanceada. ¿De qué se trata la ecuación molecular? Bueno, será simplemente esta ecuación en donde vamos a acompañar a cada uno de los iones por el otro ion que lo acompaña para formar la sustancia. En este caso vamos a tener que agregar al ioduro potasio porque en la ecuación inicial nos decía que la sal era ioduro de potasio. Entonces vamos a colocar 2 ioduros de potasio en solución acuosa. En este caso estamos incorporando a la ecuación 2 cationes potasio. Más
cloro, que ya está en estado gaseoso, como sustancia simple, para dar la sustancia simple yodo en estado acuoso, más 2, en este caso también, para no escribir, o sea, en la ecuación molecular no podemos escribir el ion solo, sino que debemos escribirlo con el ion que lo acompaña, que también va a ser el potasio. Por lo tanto, va a ser cloruro de potasio en estado acuoso. De este lado de la ecuación también estamos incorporando 2 cationes potasio. Por lo tanto, el balance de la ecuación se mantiene, porque pusimos 2 potasios en los reactivos y 2 potasios en los productos. Lo último que vamos a analizar en esta ecuación es quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. El agente oxidante en esta ecuación va a ser el cloro. ¿Por qué? Porque decimos que el agente oxidante es la especie química que contiene al elemento que se reduce. El elemento que se reduce es el cloro y la especie química que contiene a ese elemento es la sustancia simple cloro. Por lo tanto, decimos que esa sustancia es el agente oxidante. ¿Por qué decimos que es el agente oxidante? Bueno, porque esa sustancia es la que toma los electrones y esa sustancia se reduce, pero es la que permite que otra sustancia, en este caso el yoduro, pueda oxidarse, es decir, pueda liberar esos electrones. Porque como dije anteriormente, estos procesos son simultáneos, entonces este ocurre siempre y cuando pueda tomar los electrones que acá este proceso está liberando. Por lo tanto, la sustancia que toma los electrones y se reduce es la que permite que la otra sustancia se oxide. Por eso lo llamamos agente oxidante. De la misma manera, el agente reductor va a ser el ion yoduro. ¿Por qué decimos que es el ion yoduro? Bueno, es la especie química que contiene el elemento que se oxida. El elemento que se oxida es el yodo y la especie química que contiene a ese elemento es el yoduro. Decimos que ese es el agente reductor. Bueno, de la misma manera que para el caso anterior, porque es la sustancia que permite que otra sustancia tome los electrones y se reduzca. Es decir, esta sustancia libera los electrones que otra sustancia puede tomar para reducirse. Entonces decimos que el yoduro permite la reducción o permite que otra sustancia se reduzca y por eso lo llamamos agente reductor.